tengo muchos años comentando sobre situaciones de la Iglesia Católica y siempre me ha tocado que ver un grupo de personas angustiadas por el hecho de que el Papa reinante, en este caso nuestro Papa Francisco, no se pronuncien sobre determinada o específica situación política. ¿Por qué no denuncia tal cosa? ¿Por qué no denuncia tal otra? Y francamente, a través de los años, nunca he entendido cuál es la obsesión y sobre todo la miopía, la falta de visión de aquellos que piden que el Papa se pronuncie condenando a alguien o en algunas ocasiones elogiando a alguien en el mundo de la política. Y en este caso me quiero referir específicamente a Venezuela. Desde un cómico ecuatoriano hasta críticos argentinos, he visto por todos lados gente que me escribe, venezolanos que me escriben, que dicen ¿por qué el Papa no se pronuncia sobre Venezuela? ¿No? Y eso demuestra, con todo respeto, se los digo hermanos, con todo respeto, una miopía. Recuerden qué cosa significa la miopía. Es esa disfunción visual que hace que nosotros no podamos ver las cosas más que muy cerca, ¿no? Y que pasada cierta distancia, relativamente cerca, no podemos leer las cosas. Y las cosas o las tenemos que pegar mucho a los ojos o tenemos que tomarle una cierta distancia porque no tenemos capacidad de graduar la mirada de acuerdo a la realidad. Esa falta de graduación de la mirada a la realidad es lo que nos pasa políticamente. Miren, hermanos, respecto de Venezuela, es absurdo, inútil e irrelevante pedir que el Papa se pronuncie contra el presidente Maduro o contra las autoridades o a favor de un cambio político en Venezuela. Y esto es porque el Papa no lo desea, no desea un cambio político en Venezuela que vuelva a establecer en la nación no solamente derechos fundamentales, sino la capacidad de poder alimentarse, de poder recibir medicinas, que es algo que no sucede actualmente en Venezuela y es la razón por la cual tantísimos venezolanos están emigrando. Bueno, no existe nada más fácil que pronunciarse denunciando al presidente Maduro. Al Papa no le cuesta nada, hermanos, no le cuesta nada. Todos los domingos después del Ángelus, el Papa realiza comentarios sobre la realidad política y económica mundial y pide oraciones por distintos países. Debe haber pedido unas 7 veces por Venezuela. Pero en esa ocasión, supongamos que el próximo domingo el Papa dice: condeno al presidente Maduro y le exijo que no realice las elecciones adelantadas y que realice unas elecciones justas, renuncie y abra el país a la ayuda económica. ¿De qué creen ustedes que serviría ese mensaje del Papa? ¿De qué serviría? ¿Ustedes creen que de verdad el presidente Maduro va a decir: ah, caramba, el Papa se ha dirigido a mí, voy a renunciar, voy a abrir a elecciones libres y voy a permitir que la ayuda económica internacional y la ayuda de medicinas y de alimentos, que no dejo entrar porque soy un necio obtuso que cree que eso sería humillante para Venezuela, voy a comenzar a hacerlo desde ahora? Por supuesto que no, no cambiaría nada, nada. Entonces, tengan en cuenta ustedes que muchas veces cuando se ve una cascada de presidentes, como hemos visto ahora, desde el presidente peruano, siguiendo por el presidente argentino, por el presidente brasileño y por otras tantas autoridades, muy pronto por el presidente entrante chileno, todos van a condenar a Maduro, sin ninguna duda, y lo han hecho, todos lo han hecho. ¿Y en qué ha cambiado la situación? Primero, la Organización de Estados Americanos ya ha declarado que Venezuela es un país aislado, es decir, un organismo de presión existente. Estados Unidos se ha declarado en contra de Venezuela. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido? De nada, absolutamente de nada. ¿De qué serviría que la voz del Papa se sume a esas voces? De nada. Y me dicen: no, en realidad es una situación especial, particular, porque sería la voz del Papa.
Hermanos, el Papa se ha pronunciado, y este Papa y otros papas, sobre situaciones para cambiar radicalmente el mundo, y eso no ha servido de nada. Pero ¿qué cosa sí ha servido? Las gestiones que delicadamente, esforzadamente, pacientemente, silenciosamente el Vaticano realiza para que la situación cambie. Y desde hace 2 años, cuando el Papa Francisco envió al arzobispo Claudio María Celli a hablar con la oposición y a hablar con el gobierno, a informarse y enterarse directamente de las exigencias y peticiones de cada uno, el Vaticano sigue no solamente rezando, sino auspiciando salidas realistas. Salidas realistas. El Vaticano no va a envenenar a Maduro. El Vaticano no va a enviarle armas a la oposición. Va a utilizar métodos cristianos, éticos, morales, como los que no utilizan ninguno de los presidentes. El presidente peruano, por ejemplo, puede denunciar y decir: estamos en contra del presidente Maduro, no apoyamos su gobierno, limitamos las relaciones internacionales y aceptamos a todos los venezolanos que quieren venir al Perú porque sabemos que están escapando una tiranía. Puede utilizar toda esa retórica, hermanos. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Esa es la gran pregunta. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Ahí sigue Maduro en el poder. Entonces, la transición, si no se produce por la muerte de Maduro, que no estoy deseándola, pero estoy diciendo simplemente la realidad, o sea, que salga del escenario repentinamente, o si no tenemos este cambio repentino, inesperado, que la providencia puede conceder en algún momento, tenemos la necesidad de negociaciones donde hay que convencer a Maduro que haga concesiones que no está dispuesto a realizar, porque él posee el poder del ejército y de la policía, posee el poder represor y poco más, muy poco más. Nosotros sabemos que existen personas chavistas que lo apoyan, es una minoría, pero existe. Muchos de esos chavistas son católicos, y acá les pido a los venezolanos que forman parte de la oposición que no renieguen de esa realidad, porque son hermanos que tienen su propia idea y su propia doctrina, y también son católicos, también son personas de fe. Y claro, me van a poner el ejemplo de la chavista que se lanzó encima del sacerdote. Lo sabemos, existe fanatismo, existe ceguera, existe violencia, pero yo recibo muchos correos electrónicos, y recibo correos electrónicos de personas que siguen pensando que la revolución de Chávez puede continuar para el bien de los venezolanos. Ustedes dirán: estas personas están profundamente equivocadas. Lo pienso yo también. Pero son personas que sienten así, son personas de fe. Entonces nosotros no vamos a destruir el tejido que nos une en la fe por una razón política. Y menos, insisto, por la razón absurda de decir: el Papa, ¿por qué no se pronuncia? Hermanos, el Papa se ha pronunciado más veces que cualquier presidente de los Estados Unidos, simplemente que ustedes no están prestando atención. El Papa se pronuncia. El Papa se ha pronunciado recientemente en un Ángelus. Ha rezado por la situación de Venezuela. Entonces, entre que la prensa local esconde eso y lo oculta, y entre que los que examinan a través de Internet otra prensa buscan solamente las declaraciones políticas e ignoran lo que cada domingo dice el Papa, no saben, no se enteran, y por eso critican y piden que el Papa se pronuncie. En segundo lugar, el Papa se ha pronunciado desde hace más de 2 años y medio, se viene pronunciando sobre este tema. Hace 2 años envió un mediador, cosa que no ha hecho ninguna nación, ni siquiera la Organización de Naciones Unidas. Nadie ha intentado mediar, salvo el Papa. Y hoy en día existen algunas gestiones auspiciadas por el Vaticano para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, la gente va a decir: esas gestiones no sirven para nada. Entonces, no hay problema, hermano. Monta tu revolución.
Pero ten en cuenta que el Papa está haciendo mucho más que cualquier otro político, porque realmente le preocupa la situación del pueblo y de los fieles en Venezuela. Hace mucho más que cualquier presidente que cada tanto se pronuncia en contra de Maduro, y la oposición en Venezuela, con toda razón, recibe estas denuncias con entusiasmo. Pero ¿qué logran? ¿Qué cosa recibe la oposición en Venezuela de parte de los países que están en contra? Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Brasil. ¿Qué consiguen Estados Unidos? ¿Qué consiguen que les sirva para voltear la tortilla? No consiguen nada. Entonces, si hay un actor que está haciendo algo específico en este momento con suficiente discreción, ese es el Vaticano y ese es el Papa. Porque el Papa entiende que hay que encontrar una solución que no sea sanguinaria, una solución que sea cristiana, una solución que no implique la violencia. Y comprende que el reloj está avanzando, que el tiempo se va acabando, que la situación es difícil. Y por eso comienza, o mejor dicho, impulsa con más valor, con más entusiasmo, con más preocupación estas negociaciones por Venezuela. Pero es importante que a los venezolanos, hermanos, a los que apoyo con todo mi corazón, siempre los he apoyado, pueden ver cómo nosotros cubrimos las noticias de la lucha de las fuerzas cristianas por la unificación, por la paz y por la reconstrucción de Venezuela bajo un régimen auténticamente democrático. Pero esta misma claridad nos debe llevar a entender que es absurdo pedir que el Papa queme su pólvora en una crítica abierta al presidente que no va a traer absolutamente ningún efecto ni va a cambiar absolutamente nada. Dejemos que el Papa y la Santa Sede, con su sabiduría histórica, milenaria, para resolver problemas, sigan empujando para encontrar una solución pacífica. Que tengas un buen día.